buenos días. Mi nombre es Joel Restrepo Naranjo, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el programa de Ingeniería Electrónica, y me encuentro cursando en este momento viendo la asignatura de Desarrollo de Habilidades de Negociación. Me encuentro en este momento haciendo la entrevista al doctor Gilberto Álvarez Mejía, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, docente de la Escuela de Administración Pública, coach ontológico de la Escuela Netfield New World y gerente del Instituto Pro Integración de la Salud Mental, IPIS. Buenos días, doctor Gilberto, ¿cómo está? Muy buenos días, Jairo, ¿cómo va? Muy bien, doctor, gracias a Dios. Doctor, le voy a hacer unas preguntitas referente sobre la materia que tengo en este momento, que es desarrollo de habilidades de negociación, para mirar a ver cómo manejan ustedes en el tema de almacenes y la parte contable de su empresa. Y le hicimos una preguntita, doctor Gilberto, cuéntenos su experiencia laboral. Bueno, ya usted habló un poquito de la experiencia. Yo he sido desde muy atrás asesor de pequeñas empresas, he sido jefe de circulación en un periódico, he sido docente universitario, fui gerente de la clínica IPIS, como usted lo acaba de decir, y en este momento pues estoy dedicado a la consultoría desde coaching. Bueno, doctor, vamos con la segunda pregunta. De una manera detallada, ¿nos puede contar cuál es el manejo o el procedimiento que realiza en el almacén? ¿Tiene usted un jefe de almacén? ¿Cuántos funcionarios laboran en el almacén o en esas dependencias? Bueno, mi experiencia con el manejo de almacenes, cuando estaba en la clínica, ahí había que almacenar dos tipos de productos. Uno, la farmacia. Ahí se llevaba un control de inventarios tendencia cero, y el otro era con respecto a los alimentos. Este tipo de control de inventarios es básicamente sujeto a la demanda. En la medida en que se vayan demandando los productos, se van requiriendo. El objetivo es tener la mínima cantidad de productos en existencia, pues por varias cosas. Uno, economía en el deterioro, que no se van a deteriorar los productos almacenados. Dos, poder manejar el circulante, porque pues usted sabe que un inventario quieto es plata muerta, y realmente hay que tener básicamente lo que se necesita, pero de acuerdo a la demanda a la demanda interna que se requiere en la institución, para solamente pedir lo que se requiera para las condiciones de acuerdo a cómo se está manejando. Obvio, con unos stock mínimos, no podemos decir que es tendencia cero, que el stock sea cero. Cero nunca va a ser, a no ser que el proveedor esté enseguida o a la vuelta de la esquina. Pero la idea es tener el mínimo de inventarios para poder generar escalas de economía. Ya, doctor, qué bien. Tercera pregunta. ¿Qué esto de mercancías manejan en el almacén? ¿Qué método emplean para la salida de mercancías y cómo manejan el inventario de esta dependencia? A ver, como te decía, en ese entonces, pues ya no estoy trabajando con la clínica, era un inventario tendencia cero. ¿En qué consiste eso? De acuerdo al promedio, al consumo de los últimos 6 meses, a la demanda promedio del consumo interno de los últimos 6 meses, se detecta cuáles son las cantidades que se requieren, y se maneja de acuerdo a un promedio ponderado. Ese promedio ponderado pues obviamente tiene mucho mayor peso los últimos meses que los meses más antiguos. ¿Qué quiere decir? Por decir algo, se le da un peso básicamente del 35%, estoy dando un ejemplo, al último mes, mientras que al mes más antiguo se le da por ahí un 2, 3 o un 4% de peso, de acuerdo al promedio que se vaya manejando. Y entonces ese promedio, esa demanda promedio ponderada, nos está diciendo después cuál es la cantidad de material, de insumos a pedir y en qué momento pedir. Eso quiere decir que los pedidos, en lo posible, no es que pidamos todos los días, pero sí por lo menos cada 8 días o cada 15 días
ya se tiene definido cuánto es la cantidad a pedir, dependiendo de cómo ha sido la demanda promedio ponderada. Porque puede llegar un momento en que hay un producto que se requirió en alguna situación, pero no se vuelve a necesitar. Y si no se vuelve a necesitar, pues quiere decir que ese producto pues no hay por qué pedirlo. Y entonces aquí nos está diciendo cuándo pedir y cuánto pedir. Y tener en cuenta que dentro del stock de inventarios, pues hay que manejar, una cosa es el saldo y otra cosa es la cantidad pedida. Esas cantidades pedidas, es decir, lo que ya se pidió y está por llegar, pues es una cantidad que hay que tenerla en cuenta ya dentro del, digamos, el movimiento del negocio. Porque ¿qué me gano yo con pedir algo porque no está, pero llega mañana y yo hago otro pedido? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a sobreestoquear, lo voy a llenar de mercancía y eso no es conveniente. Cuarta pregunta, doctor. Cuéntenos cómo realiza el cruce de información contable de la salida y entrada de mercancías del almacén ante la oficina financiera de la empresa. A ver, las personas encargadas del manejo de los inventarios pues deben pasar un reporte, básicamente a la parte administrativa, de cuál ha sido el consumo que se ha dado. Y obviamente eso, de acuerdo a los pedidos, se sabe por un lado cuánto es el pedido, cuánto es el stock, lo que hay en inventario, y cuánto es la demanda que se requiere. Lógicamente contabilidad tiene que estar plenamente informado de eso. Le se paga un reporte porque contabilidad tiene que manejar unos costos de acuerdo a los pedidos que hay y una comparación permanente. Por eso es fundamental tener claro, definido muy bien quiénes son los proveedores y saber exactamente quiénes son, dónde están y cuál es la oportunidad de entregar a los proveedores. Porque nada, gano yo con tener un proveedor que está a 4 cuadras, pero le hago un pedido y se demora 3 meses para entregarme la respuesta. Entonces hay que dar un peso, ya es criterio de las personas de almacén de a qué proveedores encaminarnos para tener el control de esto. Sin embargo, contabilidad tiene que saber exactamente cuáles son los pedidos que se hacen, cuál es el stock que hay y cuál es la demanda de esos productos para tener el resultado de los costos de la operación. Doctor, quinta pregunta. ¿Cómo enfoca en su empresa al encontrar un hallazgo los planes de mejoramiento? Me explico. ¿Los hace solo a la dependencia que genera el problema o hace un plan de mejoramiento para toda la empresa donde se evidencia el problema que surgió en cierta área? Ahora hay algo clave que hay que tener ahí, es el manejo del control. Si hay buen control, pues obviamente los hallazgos van a ser, bueno, siempre van a haber hallazgos. Las empresas están lideradas por seres humanos que podemos cometer errores, pero si hay un buen control, los hallazgos van a tener menos gravedad. Si no hay un adecuado control, pues cuando haya un hallazgo ya va a ser una cosa gigantesca. Lo fundamental es que haya unas auditorías permanentes para evitar ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando se encuentran hallazgos, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando hay un hallazgo, pues lo primero es quiénes son las personas encargadas de la dependencia y quién es el líder responsable de la dependencia. Obviamente él tiene que dar las explicaciones del caso, porque para eso es que se lleva un récord en cuanto a saldos, inventarios, pedidos, demandas, etc. Y de acuerdo a eso, la confrontación entre lo que se da en el pedido y verificar cómo estamos con respecto al hallazgo. Con base en eso es que habría que tomar las medidas, pero indudablemente muchas veces el responsable no es el director de la operación. El responsable ahí, los jefes, tienen que tener responsabilidad porque ellos tienen que ejercer una cosa que se llama control. Sí. Pero como la pregunta, ¿lo enfoca solamente en el área donde el plan de mejoramiento lo enfoca solamente en el área donde se encontró el hallazgo o lo aplica en toda la empresa? Depende del tamaño del hallazgo. O sea, si el hallazgo ya involucra a toda la empresa, pues obviamente hay que hacer un reproceso. Pero si es simplemente una redefinición de otras actividades puntuales, pues ya va directamente al área. Lo que pasa es que en esto tiene que haber muy buena información. Cuando se controlan, cuando hay manejo de inventarios, eso no debe ser manejo de una sola persona, por mero control.
ahí deben haber varias personas y ahí hay que tener muy en cuenta el proceso, dónde inicia y dónde termina. Ahí es donde tenemos claridad, bueno, en este hallazgo, de dónde a dónde va en el proceso como está influyendo. Y entonces, si, como te decía, si es un hallazgo menor, porque ha habido buen control, probablemente sea básicamente inclusive a la persona operativa del caso. Pero si es un hallazgo ya mayor, porque se salió del control o porque hay alguna dificultad, pues ahí sí ya no es otra dependencia, inclusive a toda la organización, eso puede llegar hasta la gerencia. Por eso lo clave es definir, antes de pensar en controlar inventarios, cuáles son los mecanismos de control y el tipo de auditorías que se van a hacer y cada cuánto se van a hacer. Y lo clave es que la gente sepa cómo se hacen los chequeos de auditoría para evitar suspicacias y dificultades. Cuando eso es transparente, pues la situación es mucho más fluida y la probabilidad de hallazgos que siempre van a haber, pues van a ser menores. Gracias, doctor. Bueno, por último tengo esta pregunta. En el personal que trabaja en el área de almacén, ¿tiene una persona que se encargue de los reportes contables que solicita el área financiera? ¿Cómo hace ese proceso, esos reportes? Me explico. ¿Lleva contabilidad en libros contables o tiene alguna plataforma que al momento de ingresar valores ella se encarga de hacer el descuento de las mercancías, tanto salientes como entrantes? Y esta información va enlazada con el área contable de la empresa. A ver, hay un software que maneja y da el resultado de lo que te decía ahora, cuáles son los gastos, los consumos, cuáles son los saldos, cuál es la cantidad pedida y cuál es la cantidad por pedir. Eso lo arroja un software. Sin embargo, hay una persona que es, y ahí es donde está la parte humana del proceso, y hay una persona que debe estar ingresando los datos. Esa persona debe ser, y a esa la persona a la que hay que hacerle algunos chequeos, en qué manera y con qué oportunidad está ingresando los datos. Porque si nos demoramos mucho para ingresar los datos, pueden haber dificultades en el proceso. Sin embargo, este software está arrojando permanentemente, está enlazado con contabilidad para poder decir exactamente cómo van los consumos, cómo va el inventario y cómo van las necesidades de pedido. Pero el hecho de que esto esté amarrado todo a un software, el control de la parte humana es necesario. Desde esa persona que es la que ingresa los datos, que esa es la parte que no la puede hacer la tecnología por avanzada que esté. Claro. O sea que con el software, o sea, el personal que maneja la contabilidad, o sea, la parte financiera,